exigencia curricular de abordar los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de las últimas décadas de la historia argentina, ¿no? Todo un tema. Paradójicamente, o no, el achicamiento de los espacios de enseñanza de la historia por efecto de la reforma educativa ha sido en perjuicio del estudio del pasado más cercano, lo que se suma a la carencia o desconocimiento de materiales didácticos apropiados o a la insuficiente formación para el tratamiento de estos nuevos temas. A menudo resulta incómodo para el profesor asumir un posicionamiento disciplinar y ético-político en temas que siguen dividiendo profundamente a la sociedad argentina y que también aquí se han mencionado. En tal sentido, el docente debe asumir que se encuentra atravesado por las mismas tensiones que el historiador, ya que ni la práctica científica ni la práctica de la enseñanza son neutrales. Y ambas deben ser rigurosas y críticas en su relación con el conocimiento. Convencidos de que la distancia temporal no garantiza la objetividad, los miembros de Historia Debate otorgan a la historia inmediata un lugar central en la construcción del nuevo paradigma. Recupero a Carlos cuando plantea que esta sería la forma más profesional del compromiso del historiador con el presente, ya que el historiador puede contribuir con sus conocimientos y formación a situar históricamente los hechos actuales de relevancia pública. Con respecto al aula secundaria, estaría en condiciones de afirmar que la historia inmediata es vital para la elaboración de propuestas de contenidos, pensando en los intereses de los alumnos y en su diversidad. La enseñanza de los contenidos de historia del siglo XX pueden y deberían partir de problemas de historia inmediata. Estos requieren ser incluidos sistemáticamente en los programas, ya que la relación con el presente no puede quedar librada de la improvisación a planteos más o menos frecuentes de los estudiantes. Suele decirse que a los estudiantes no les interesa, pero es bastante recurrente el hecho de que uno entra al aula y te pregunta, profesora, ¿qué opina sobre tal tema? El año pasado realmente fue una magnífica oportunidad para charlar con ellos en función del grado de conflictividad imperante del país. Entonces uno antes de esas preguntas no puede mirar para otro lado u opinar y decir, bueno, yo creo que desde el sentido común, desde mis creencias políticas o como ciudadana, opino esto, ¿no? El compromiso no es precisamente historizar. Esto parece una obviedad, pero es algo que no se hace. La tarea de un profesor comprometido exige un cambio de perspectiva que otorgue un lugar central a la discusión y reflexión en torno a, por ejemplo, la política como espacio de toma de decisiones colectivas, no solo como una actividad de los políticos profesionales, la corrupción, el autoritarismo, la violencia, el clientelismo, la pobreza, las diferencias culturales, la discriminación y la exclusión actuales como problemas precisamente deben contextuarse históricamente. El cambio como posibilidad real, la existencia de alternativas, que esto es algo muy arraigado, ¿no? Pero profesora, ¿para qué vamos a pensar en otra cosa si no se puede cambiar nada? Los riesgos de la idealización del pasado que obstaculiza pensar en términos de continuidades y rupturas, la construcción del acontecimiento histórico en los medios masivos de comunicación, entre otros temas. Teniendo en claro esto, ¿no? Que cada uno puede y debe darle una respuesta al para qué de la historia, es válido, creo, seguir invitando desde el Movimiento de Historia Debate a los profesores de historia a seguir dialogando, proponiendo sobre qué y cómo enseñar para dar cuenta de las necesidades de nuestra sociedad y de reducir. Incorporaron una dimensión. ¿Cómo? ¿Me toca aquí? Sí. Bien. Te pido perdón por haber llegado tarde y dejar de invitarlo de circulación en izquierda. ¿Y tu nombre? Porque es que... ¿Cómo? Que digas tu nombre, María Inés. Bueno, yo soy María Inés Casorio, soy profesora titular en Rosario de Historia Medieval y Moderna, y en La Plata también titular ordinaria, nada más de Historia Moderna, ¿no? Historia General Escuadra. Conocí Historia Debate tempranamente a partir de los primeros 3 volúmenes que tenían otros 3, entre ellos uno dedicado
especialmente a la historia medieval, que fue el que me atrajo en primer lugar debido a mi trabajo en historia medieval. Esa fue mi primera dedicación. Y a partir de ese momento, bueno, de esas lecturas, continué de alguna manera en contacto con Carlos Barros. En el segundo congreso yo no pude asistir, pero se trataron temas, ¿no es cierto?, que empezaron a provenir de la red de historia debate que ya se instaló. Temas historiográficos, física de la historia, globalización, derechos humanos, alteridad, multiculturalismo, historia del tiempo presente, que nosotros llamamos historia reciente, como dijo otra profesora, y algunas cuestiones también concernientes a pueblos originarios, no de Argentina, sino de América. Todos esos temas prácticamente han permanecido, se han estabilizado como preocupaciones permanentes de la investigación histórica, y esto continuó pese al estancamiento de otros temas, el estancamiento sobre todo de la atracción, de otros temas que están más alejados en el tiempo, ¿no es cierto? Es el caso de la historia medieval, que tuvo un auge muy grande y que en este momento parece no generar figuras tan relevantes como hace unos años. Ahora, entre tanto, asistimos al avance a tambor batiente del neocapitalismo, que parecía triunfar también de modo global, la postulación del pensamiento único, que mostraron en el presente el corto alcance de todas las lecturas teleológicas que se hacían de la historia, sobre todo en relación con la concepción del progreso. Y en los años siguientes, esto, en mi experiencia en mis cursos, me llevó a comprobar el interés acuciante por el presente, donde las preocupaciones por la investigación histórica pasaban a segundo plano en relación con las urgencias económicas. Entre tanto, se elaboró el manifiesto que conjugaba las conclusiones a que habían llegado en el campo teórico y metodológico, y también el compromiso ético, ¿no es cierto?, de los participantes en el primer congreso. Yo contesté esa encuesta muy larga y creo, sin embargo, que ahora habría que revisar algunos de esos puntos. Si entonces la inquietud se generaba acerca de las teorías del fin de la historia y de la globalización, ¿qué tenemos que decir del momento presente? Cuando los temores acerca del alcance creciente, ¿no es cierto?, de una crisis económica con secuelas que no se pueden dimensionar, todavía agitan las dirigencias políticas y aceleran los proyectos de reforma de las instituciones de niveles locales, nacionales e internacionales. Esto implica que la universidad esté directamente integrada, imbricada, ¿no es cierto?, en este problema. Más que nunca, el proyecto de Historia Debate, según Gonzalo Casamar, mostrar que los historiadores, si se lo proponen, pueden tomar la iniciativa en el intento de construir una nueva corriente historiográfica con todo lo que esto supone, aparece como una iniciativa optimista, pero justificada por los hechos. Si la caída del muro de Berlín, la disolución del régimen comunista en la Unión Soviética
impulsaban a los creyentes más